¿Cuántos recuerdos se necesitan para que un lugar tenga alma? Y queridas oyentes, ¿cuánto vale esa alma cuando el dinero, frío y despiadado, toca a la puerta exigiendo entrar? En el corazón palpitante del barrio antiguo, en Monterrey, don Ramiro Villarreal, a sus 78 años, sentía el peso de estas preguntas como si fueran ladrillos sobre su pecho delgado. Él no era solo un historiador jubilado, un hombre de guayaberas impecables y habla mansa. Él era el cronista vivo de ese barrio, el fundador y el espíritu del centro comunitario que ahora estaba amenazado de desalojo. La notificación oficial, un papel membretado con letras agresivas, descansaba sobre su mesa de madera gastada. Para la corporación codiciosa que la envió, ese era solo un terreno. Pero para don Ramiro, mirando las fotos amarillentas en las paredes, las sonrisas de los niños que aprendieron a leer allí, los rostros de los ancianos que encontraban refugio allí, esa era una sentencia de muerte. Ellos veían un inmueble obsoleto. Él veía el corazón latente del barrio. Esta, amigas mías, era una batalla por la memoria, y don Ramiro, aunque sus manos temblaban ligeramente, sentía la furia justa endurecer su columna. Él era el guardián de las historias de Monterrey Mexico, y no dejaría que fueran borradas por las excavadoras. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, y hablando de ciudades, cuénteme usted, ¿desde qué rincón nos escucha? ¿A qué hora la acompaña este drama? Déjenos su comentario, que nos reconforta saber que están ahí en vigilia con nosotros. En una lujosa oficina con vista panorámica, el licenciado Javier Beltrán apenas si se dignó a leer el apellido Villarreal. A sus 35 años, Beltrán era la definición del éxito corporativo regiomontano. Trajes italianos, un reloj que valía más que todo el centro comunitario y una confianza agresiva que muchos confundían con brillantez. Para él, este caso era un escalón, una molestia que debía ser aplastada antes del almuerzo. Un viejo y un terreno polvoriento, pensó con una sonrisa de desdén, patético. Él veía la ley no como un instrumento de justicia, sino como un martillo, y adoraba el sonido de lo que rompía. En total contraste, en una pequeña y abarrotada oficina de la Defensoría Pública, la licenciada Sofía Mendoza sentía que el estómago se le hacía un nudo. Joven, idealista y sobrecargada, había tomado el caso pro bono por pura pasión. Miraba la montaña de documentos de la corporación y se sentía como una hormiga a punto de ser pisada. Ella reverenciaba a don Ramiro, pero el miedo la paralizaba. Conocía la reputación de Beltrán. Esta no era solamente una historia de abogado, era una masacre anunciada, y temía que la única arma que tenían, la memoria de don Ramiro, fuera exactamente lo que el arrogante Beltrán usaría para destruirlos. La semana transcurrió con una tensión que se podía cortar con un cuchillo, queridas oyentes. La joven Sofía Mendoza apenas dormía. Se perdía entre los códigos y las leyes en su pequeña oficina, su escritorio inundado de tazas de café frío y un miedo que le oprimía el pecho. Ella sabía, y esto le helaba la sangre, que la corporación basaba su ataque en la Ley de Rezonificación Urbana de 1994. Era una ley moderna, una ley de progreso, y parecía estar blindada, ser inquebrantable. Mientras tanto, don Ramiro hacía lo que siempre hacía, acudía al centro comunitario. Pero ya no enseñaba a los niños. Ahora estaba atrincherado en los archivos polvorientos del sótano. Él no buscaba en libros de derecho. Él estaba revisando las actas de fundación, los mapas dibujados a mano, los diarios de sus propios abuelos. La respuesta no está en el presente, Sofía, le dijo él con una calma que a ella francamente la aterraba. La respuesta está en el pasado. Y entonces llegó la notificación final. Ya no era una advertencia amable. Era la citación para la audiencia preliminar
en apenas 3 días. La corporación, a través del licenciado Beltrán, alegaba formalmente que los títulos de propiedad del centro eran nulos, invalidados por completo por esa ley de 1994. Era un golpe técnico, brutal y a los ojos de Sofía casi imposible de contraatacar. La noticia corrió por el barrio como pólvora, sembrando el pánico. Ya no era una amenaza lejana, era una fecha en el calendario. El día de la audiencia preliminar llegó y la sala del tribunal se sentía fría, impersonal. El aire estaba cargado de esa electricidad que precede a las tormentas. Javier Beltrán entró pavoneándose como si fuera el dueño del juzgado, su costoso traje italiano destacando entre la gente humilde del barrio que había ido a apoyar a Ramiro. Su equipo cargaba portafolios de cuero brillante, armas de una guerra que Sofía sentía que ya había perdido. En cambio, Sofía Mendoza y don Ramiro, sentados en la banca de madera, parecían dos gorriones al lado de un pavo real. El juez, un hombre visiblemente sobrecargado de trabajo y ansioso por terminar la jornada, los miraba con impaciencia. Sofía intentó presentar su argumento, su voz temblando apenas un poco, hablando del uso consuetudinario y de la importancia del centro para la comunidad. Beltrán ni siquiera se molestó en levantarse. Se burló. «Con todo respeto, su señoría», dijo, su voz de barítono resonando con arrogancia. «La defensora está siendo sentimental. La ley de 1994 es clara y anula cualquier reclamo anterior». Cuando don Ramiro, con dignidad, intentó mostrar las actas de fundación, Beltrán las desestimó con un gesto de la mano. «Reliquias irrelevantes, papel viejo». Y entonces miró a Sofía y solo a ella con una sonrisa condescendiente que la hizo enrojecer de rabia y vergüenza. «Guarde eso para el museo de su cliente, licenciada». El juez, buscando solo eficiencia, dio un golpe con el mazo. «Suficiente. El caso parece sencillo. Juicio final para el próximo viernes». Para Beltrán era una victoria. Para Sofía era una sentencia de muerte con fecha fijada. La salida del tribunal fue un golpe devastador para la comunidad, queridas oyentes. Aquella confianza ciega que tenían en don Ramiro pareció vacilar por primera vez. El aire estaba pesado, cargado de derrota. Sofía Mendoza se encerró esa noche en su pequeño apartamento. Las palabras de Beltrán, reliquias irrelevantes, museo, resonando en su mente como un castigo cruel. Ella se sentía, en el fondo de su alma, como una completa fraude. ¿Cómo iba a defender la historia si ni siquiera podía encontrar la ley correcta para protegerla? Repasaba la ley de rezonificación de 1994, línea por línea, artículo por artículo, buscando desesperadamente una brecha, una excepción, un asterisco olvidado, y no encontraba absolutamente nada. Era un muro legal, perfectamente construido para proteger los intereses de corporaciones como la de Beltrán. Su joven corazón idealista se estaba quebrando en 1000 pedazos. Quiso llamar a don Ramiro, quizás para confesarle su derrota, pero su mano temblaba sobre el teléfono. ¿Qué le iba a decir a ese hombre digno que había depositado toda su fe en ella? ¿Que el mundo moderno había decidido oficialmente que sus recuerdos ya no importaban? El sentimiento de impotencia era sofocante, le robaba el aire. Ella sabía que Beltrán no estaba solo atacando un edificio, estaba atacando el valor mismo de la memoria. Y ella, la abogada defensora, la supuesta guerrera de la justicia, estaba fallando miserablemente en protegerla. Era una lección de vida terriblemente amarga y estaba aprendiendo que la pasión, a veces, no era suficiente contra el poder bruto del dinero. Mientras Sofía luchaba contra las lágrimas y el agotamiento, Javier Beltrán estaba literalmente en la cima del mundo. En su oficina, en el piso 40, con las luces nocturnas de Monterrey brillando bajo sus pies,
como un tapete de diamantes, servía whiskies caros a sus jefes. Eran hombres de rostros duros y sonrisas satisfechas, que veían el barrio antiguo no como un hogar, sino como un simple obstáculo en sus planes, maestros de expansión. «Señores», brindó Beltrán levantando su vaso con arrogancia, «les aseguro que este caso está ganado». Uno de los ejecutivos, el mayor, arqueó una ceja. «¿Y la testigo estrella? ¿El historiador ese?» Beltrán soltó una carcajada corta y sonora, una carcajada que destilaba desprecio. «Ese, por favor, señores, es un viejo maluco que apenas puede recordar lo que desayunó esta mañana. Lo haré pedazos en el estrado. Les garantizo que el anciano no recuerda nada que sea remotamente relevante. Su testimonio será un circo». Él exhalaba una confianza que bordeaba la crueldad. Para él, la humillación pública de don Ramiro y Sofía no era un efecto secundario lamentable, era un bono, un placer adicional. Había visto la vacilación de Ramiro en la audiencia preliminar y sabía exactamente dónde aplicar la presión para quebrar al viejo. Ese abogado arrogante no estaba solo intentando ganar un juicio, estaba saboreando la oportunidad de demostrar, de una vez por todas, que el pasado era irrelevante y que él era el futuro. Y muy lejos de allí, en los archivos polvorientos del centro comunitario, don Ramiro pasaba con cuidado las páginas de un libro encuadernado en cuero, tan antiguo que el papel crujía al tacto, susurrando para sí mismo: «Aquí está, tiene que estar aquí». Javier Beltrán sabía que para ganar, queridas oyentes, no solo tenía que destruir al anciano en el tribunal, tenía que quebrar primero el espíritu del barrio. Era un hombre que disfrutaba el juego sucio, que gozaba viendo cómo la esperanza se marchitaba. Así que, con una crueldad perfectamente calculada, envió su movimiento más vil, una oferta de acuerdo. Pero qué oferta, qué bofetada. Era una cantidad ridícula, una miseria, apenas unas monedas para que desalojaran voluntariamente y renunciaran a sus derechos. La oferta se leyó en voz alta esa noche en el salón principal del centro comunitario, y el veneno que Beltrán inyectó funcionó de inmediato. El miedo, que hasta entonces era un susurro, se convirtió en un grito ensordecedor. «Es poco, pero es algo seguro», gritó un comerciante pálido de terror. «Si vamos a juicio contra esos monstruos, nos quedamos sin nada, absolutamente nada». Las familias se miraban entre sí, la duda rompiendo la unidad que los había mantenido fuertes. Don Ramiro se levantó, su corazón dolido al ver a su gente fracturada. «Compañeros, la dignidad no tiene precio. Este lugar nos pertenece». Pero su voz fue ahogada por el pánico colectivo. Y entonces ocurrió la peor pesadilla de Sofía. Presionado, angustiado al ver el miedo en los ojos de sus amigos, Ramiro se giró hacia su vecino de toda la vida, don Manuel, el panadero. «Manuel, tú sabes... No, perdón, ¿cómo te llamas?» Un silencio sepulcral, frío como la muerte, cayó sobre la sala. El historiador, el guardián de la memoria del barrio, había olvidado el nombre de su amigo de infancia, aunque Manuel le sonrió con tristeza. «Soy yo, Ramiro». «Manuel». El daño era irreparable. Sofía vio los rostros de los vecinos, la fe se había evaporado. Beltrán estaba ganando sin siquiera estar presente, pero el abogado arrogante no se detuvo ahí. Su siguiente objetivo era la joven abogada defensora. Sabía que Sofía era el único pilar que aún sostenía a don Ramiro. La acorraló al día siguiente en los pasillos desiertos y fríos del juzgado. Sofía sintió un escalofrío en la espalda al verlo bloquear su camino, imponente con su traje caro y su sonrisa de depredador. «Licenciada Mendoza», dijo él, su voz peligrosamente suave, casi como un susurro. «He estado observándola. Tiene agallas. Es una lástima que esté desperdiciando su vida en esta causa perdida».
Sofía apretó sus archivos contra el pecho, su corazón latiendo con fuerza. Beltrán se acercó un paso más, invadiendo su espacio, su loción cara llenando el aire. Le ofrezco un lugar en mi firma, un futuro real. Deje de jugar a la salvadora con estos viejos seniles que ya no sirven para nada. Ellos ya están acabados. El futuro nos pertenece a nosotros, a los que ganamos. La oferta era una mezcla tóxica de insulto y tentación. Él no solo quería que ella perdiera, quería que se rindiera, que traicionara a don Ramiro por un fajo de billetes. Por un segundo, solo un segundo, Sofía sintió el peso de su pobreza, de sus noches sin dormir, de su miedo aterrador a perder. Pero entonces levantó la mirada y vio la cara de don Ramiro en su mente. Su miedo se transformó en una furia fría y pura. «Guárdese su oferta, licenciado», dijo ella, su voz temblando, pero no de miedo, sino de rabia. «Hay cosas que su dinero no puede comprar. Nos vemos en el tribunal». La sonrisa de Javier Beltrán desapareció, reemplazada por una mirada de hielo. «Qué lástima. Será un placer destruirla a usted junto con él». El día del juicio final llegó como una nube gris sobre Monterrey. El aire de la mañana estaba pesado, inmóvil. La sala del tribunal estaba abarrotada, hombro con hombro, con los rostros curtidos por el sol y la preocupación de la gente del barrio antiguo. Eran las madres de familia, los comerciantes, los ancianos, gente humilde que había pedido el día libre, arriesgando sus empleos para ser testigos de la batalla por el alma de su comunidad. Don Ramiro entró despacio, pero con su dignidad intacta. Su guayabera blanca, planchada a la perfección, parecía brillar en la penumbra de la sala. Saludó a sus vecinos con un leve movimiento de cabeza, sus ojos transmitiendo una calma que en el fondo de su corazón luchaba por mantener. A su lado, Sofía Mendoza sentía que el corazón se le saldría del pecho. Llevaba el mismo traje sencillo de siempre, pero esa mañana se sentía como una armadura demasiado delgada. Había pasado la noche entera rezando y repasando sus notas, pero sabía, con un dolor en el estómago, que su argumento legal era débil. Se basaba en el uso consuetudinario, en la idea de que, por haber servido al barrio durante décadas, el centro había ganado el derecho a existir. Era un argumento moral, un llamado desesperado a la justicia humana. Pero sabía que se enfrentaba a un hombre que solo entendía la letra fría de la ley. Y entonces, como si fuera el dueño del mundo, Javier Beltrán entró. Su traje oscuro parecía costar más que la casa de Sofía. Entró sonriendo, saludando con arrogancia a los abogados de su corporación, ignorando por completo a la gente del barrio, como si fueran invisibles. Se sentó, revisó su reloj costoso y miró al juez, impaciente por comenzar la masacre. «Licenciada Mendoza, su argumento inicial», ordenó el juez con voz cansada, como si ya supiera el resultado. Sofía respiró hondo y se puso de pie. Al principio su voz tembló, pero mientras hablaba, recordó por qué estaba allí. Habló con pasión, con el corazón en la mano. No habló de leyes complicadas, habló de las vidas que se habían transformado entre esas paredes. «Su señoría, ese centro no es solo un edificio. Es el lugar donde doña Elena aprendió a escribir su nombre a los 60 años. Es donde los hijos del obrero encuentran un refugio seguro mientras sus padres trabajan. Es la memoria viva de nuestro barrio». Su voz se quebró ligeramente. «La ley debe proteger a las personas, no solo a las ganancias de una corporación que ni siquiera sabe el nombre de esta calle». Fue un discurso hermoso, queridas oyentes, uno que hizo llorar a varios en la sala. Pero no conmovió a Javier Beltrán. Cuando le tocó su turno, se levantó con una lentitud exasperante, como un depredador que saborea el momento. Ni siquiera miró a Sofía. «Conmovedor, su señoría, realmente conmovedor. Pero estamos en un tribunal de derecho, no en un teatro de aficionados».
Su voz era fría como el acero. La defensa habla de sentimientos y recuerdos. Yo hablaré de hechos, y el hecho es la Ley de Desarrollo Urbano de 1994. Proyectó el artículo en una pantalla gigante. La ley es clara, anula cualquier uso anterior, anula. Punto. El argumento de la licenciada, aunque apasionado, es legalmente irrelevante. En menos de 5 minutos, con una precisión quirúrgica y un desprecio evidente, Beltrán destrozó la defensa de Sofía. Demostró, sin lugar a dudas, que bajo esa ley moderna, el centro comunitario no tenía ningún derecho a existir. La esperanza en la sala se convirtió en un silencio de tumba. El silencio en esa sala, queridas oyentes, era un silencio de tumba. Era el silencio del miedo, el silencio de la derrota. Sofía se sentó, sintiendo que le fallaban las piernas, sus ojos fijos en el suelo, luchando con todas sus fuerzas para contener las lágrimas de pura frustración. El juez, con el rostro impasible, miraba sus papeles, como si ya estuviera redactando la sentencia en contra de ellos. El aire estaba pesado, pero para Javier Beltrán la victoria legal no era suficiente. ¡Ay, no! Los hombres como él, tan llenos de arrogancia, necesitan más. Necesitan quebrar el espíritu del oponente, necesitan saborear la humillación del otro. Con una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa que heló la sangre de Sofía, se levantó nuevamente. «Su señoría», dijo, su voz resonando con falsa polidez, para que no quede la menor sombra de duda sobre la credibilidad de la defensa. Quisiera llamar al estrado a la única prueba que tienen, al señor Ramiro Villarreal. Sofía sintió un pavor que le subió por la espina dorsal. «¡Protesto!», gritó, poniéndose de pie de un salto. «El señor Villarreal no es un experto legal. Esto es irrelevante y solo busca intimidar». Pero el juez, ay, queridas mías, queriendo solo terminar, negó con un gesto cansado. «Protesta denegada, licenciada. Deje que el abogado proceda». Don Ramiro, con una dignidad que partía el corazón, miró a Sofía, le dio un leve toque en el brazo, como quien dice «tranquila, mija», y caminó. Cada paso hasta ese banco de testigos pareció tomar una eternidad. Se sentó, enderezó su guayabera y esperó, un hombre bueno y decente a punto de ser arrojado a los lobos. Javier Beltrán se acercó, no como un abogado, sino como un depredador, como un coyote rodeando a su presa. No atacó de frente. Empezó con una voz suave, casi amable, que era aún más aterradora. «Don Ramiro, qué honor tenerlo aquí. Usted es el gran cronista del barrio, ¿verdad? El hombre que guarda toda la memoria». Don Ramiro asintió con cautela. «Hago lo que puedo para que las cosas importantes no se olviden». Beltrán sonrió. «Maravilloso. Entonces, su memoria debe ser prodigiosa. Dígame y favor, algo simple. ¿Cuál fue la noticia principal en el periódico de ayer?» El silencio regresó. Don Ramiro parpadeó, sorprendido. La verdad es que no había leído el periódico. Había pasado las últimas 48 horas rezando y revisando archivos polvorientos. Yo no estoy seguro. Creo que algo de economía». Beltrán rió suavemente. «No está seguro. Entiendo. Algo más fácil. ¿Qué cenó usted anoche?» Don Ramiro sintió que la sangre le subía al rostro. Eso no tiene importancia». «Responda la pregunta, por favor», ordenó Beltrán, su voz ahora dura como el acero. «Yo creo que un caldo...». «Sí, un caldo». Beltrán alzó las cejas. «¿Cree? No tiene certeza». «Y vamos a la última, don Ramiro. ¿Recuerda el nombre de mi asistente?» «El joven alto que le entregó una copia de los documentos esta mañana, hace menos de 2 horas». Don Ramiro cerró los ojos, esforzándose. Vio el rostro del muchacho en su mente, pero el nombre se había ido. La presión, la vergüenza, la voz de Beltrán era demasiado.
Yo no puedo recordar. Fue la confesión que Beltrán esperaba. Se giró como un actor en su gran escenario, abriendo los brazos hacia el juez. Su señoría, por favor, el anciano no recuerda nada. Su voz estalló en la sala, un trueno de desprecio. No recuerda las noticias, no recuerda lo que cenó, no recuerda un nombre de hace 2 horas. ¿Y esta corte debe creer su testimonio sobre títulos de propiedad de hace décadas? Es un insulto a la inteligencia de este tribunal. La humillación fue absoluta. Don Ramiro se encogió en su asiento, cerrando los ojos, mientras las risas ahogadas de los ejecutivos de la corporación resonaban en la sala. ¡Ay, amigas mías! ¡Qué momento tan cruel! Si usted también sintió esa puñalada en el corazón, si sintió la rabia y la impotencia de ver a un hombre bueno ser humillado así, demuestre su apoyo. Deje un me gusta en este video. Denos esa fuerza para continuar al lado de don Ramiro. El eco de la voz de Javier Beltrán. El anciano no recuerda nada. Quedó flotando en el aire de la sala como un veneno. Fue un golpe mortal. La gente del barrio que había llegado esa mañana con una pequeña flama de esperanza, sintió cómo esa flama se apagaba de golpe, dejando solo un humo amargo. En los bancos de atrás, algunas de las mujeres mayores, amigas de Ramiro de toda la vida, comenzaron a llorar en silencio, tapándose la boca con sus rebozos, sintiendo la humillación de su amigo como si fuera propia. El juez suspiró visiblemente fastidiado. Miró a Beltrán, luego a Ramiro, y su decisión era clara. Para él, el caso estaba cerrado. El abogado arrogante había presentado una ley moderna e irrefutable y acababa de destruir la credibilidad de la única contraparte. El juez comenzó a ordenar los papeles sobre su escritorio, un gesto definitivo que indicaba que estaba listo para dictar sentencia. Para Sofía Mendoza, ese sonido, el sonido de los papeles siendo acomodados para el veredicto, fue el sonido de la derrota final. Las lágrimas que había luchado tanto por contener finalmente rodaron por sus mejillas. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, pero sobre todo de un profundo dolor por la dignidad destrozada de don Ramiro. Había fallado. Le había fallado a él, le había fallado al barrio. Javier Beltrán, mientras tanto, se sentó lentamente. Se arregló el nudo de la corbata, cruzó la pierna y miró sus zapatos italianos con una sonrisa satisfecha. Saboreaba el silencio de la sala, un silencio que él había creado, la música más dulce para su ego. El juez levantó el mazo, listo para dar el golpe final y declarar la victoria de la corporación. El silencio era absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de los vecinos. Y entonces, justo cuando el mazo comenzaba a descender, una voz cortó el aire. Su señoría. No fue un grito, fue una voz baja, tranquila, pero con una claridad y una firmeza que hicieron que todos en la sala se congelaran. El juez detuvo su mano en el aire. Sofía levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, confundida. Javier Beltrán frunció el ceño, molesto por la interrupción de su triunfo. Don Ramiro Villarreal, que había permanecido con los ojos cerrados, los abrió. Pero ya no eran los ojos confundidos del testigo acorralado. Eran los ojos del historiador. Lentamente se dirigió primero a su torturador, a Beltrán. Licenciado Beltrán. Beltrán lo miró con desdén. «Tiene usted razón», dijo Ramiro, y la sala contuvo el aliento. ¿Razón? Mi memoria para las cosas nuevas, para el periódico de ayer, para los nombres de hoy. Falla. Es la verdad. Está cansada. Beltrán sonrió, creyendo que el anciano estaba admitiendo su derrota. Pero, continuó don Ramiro, y esta vez giró su cabeza lentamente para mirar fijamente al juez, su voz cobrando una fuerza que venía desde el fondo de los siglos. Pero mi memoria para lo importante, mi memoria para la historia de esta tierra, esa, su señoría, es perfecta. El juez,
que ya tenía el mazo en la mano, se quedó inmóvil. La sala entera, amigas mías, contuvo la respiración. ¿Qué acababa de decir el anciano? Sofía Mendoza lo miraba con los ojos desorbitados, las lágrimas secándose en sus mejillas, sin atreverse a respirar. En ese instante no vio al hombre confundido que había sido humillado. Vio al maestro, al cronista, al guardián de la historia, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era posible? Javier Beltrán, en cambio, soltó un bufido de exasperación. ¿Y ahora qué? ¿Un último discurso sentimental antes de que lo echen a la calle? Patético, pensó él, acomodándose en su silla. «Su señoría, ¿realmente vamos a permitir que este circo continúe?», dijo Beltrán, su voz goteando impaciencia. Pero el juez, por primera vez ese día, miró a don Ramiro con algo más que fastidio. Vio la claridad en sus ojos, la ausencia total de miedo. Bajó el mazo lentamente a la mesa, sin golpear. «Continúe, señor Villarreal», dijo, su voz ahora neutra, «pero sea breve». Don Ramiro asintió. Ya no miraba a Beltrán. Para él, el abogado arrogante había dejado de existir. Sus ojos estaban fijos en el juez, fijos en la ley. «Gracias, su señoría», dijo con voz firme. El licenciado Beltrán, en su elocuencia, ha basado todo su caso, toda su victoria, en una sola pieza de legislación, la Ley de Desarrollo Urbano de 1994. Hizo una pausa, dejando que el nombre de esa ley, la ley que los había sentenciado, colgara en el aire. Y tiene razón. Esa ley es poderosa. Anula reclamos, rezonifica, destruye, pero lo hace solo si no existe un derecho superior. Javier Beltrán puso los ojos en blanco, sonriendo con suficiencia. «Exactamente, y no existe tal derecho, anciano. Fin de la historia». Pero don Ramiro continuó, su voz imperturbable, como si Beltrán no hubiera hablado. «Lo que el licenciado ignora, su señoría, o quizás, en su prisa por construir un futuro de vidrio y acero, nunca se detuvo a leer el pasado, es que esta propiedad, este terreno donde se levanta nuestro centro comunitario, está protegido. Está protegido por una ley mucho más antigua y mucho más fundamental que su ley de 1994. El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Qué ley? ¿Qué encontraste, Ramiro? ¿Por qué no me lo dijiste?». El juez se inclinó visiblemente hacia adelante en su asiento. «¿Y qué ley es esa, señor Villarreal?». Y entonces don Ramiro soltó la bomba. «La Ley de Tierras Comunitarias del Estado de Nuevo León, ratificada, su señoría, en el año de 1859, durante la Reforma». Hubo un silencio atónito. Y entonces Javier Beltrán soltó una carcajada. No fue una risa pequeña, queridas oyentes. Fue una carcajada sonora, explosiva y llena de burla que resonó en toda la sala. 1859. Por el amor de Dios. Esa ley fue derogada hace un siglo. Es polvo, es legalmente irrelevante. Su señoría, esto es una farsa, una pérdida de tiempo. Sofía sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Ay, Dios mío, tiene razón», pensó, su esperanza desmoronándose. «Ramiro se ha confundido». Pero entonces, don Ramiro, con una calma que helaba la sangre, miró fijamente a los ojos de Beltrán, que aún reía. «No, señor licenciado», dijo Ramiro, su voz cortando la risa de Beltrán como un cuchillo de hielo. Nunca lo fue. La risa de Javier Beltrán murió en su garganta. No se apagó. Se estranguló, dejando en su rostro una mueca horrible, la sonrisa congelada de la arrogancia sorprendida en su propia trampa. De repente, la sala del tribunal se sintió no como un juzgado, sino como una catedral. El silencio era total. Cada persona en esa sala, desde los vecinos del barrio hasta los ejecutivos de la corporación, estaba completamente inmóvil. Sofía Mendoza sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Miraba a don Ramiro, pero ya no veía al viejito frágil que olvidaba nombres. Veía a un gigante, a un león.
El juez, por su parte, se quitó lentamente las gafas, sus ojos fijos en el testigo, su fastidio reemplazado por una intensidad absoluta. Y Beltrán, ay, queridas oyentes, el abogado arrogante sintió por primera vez en su vida el sabor helado del pánico. Imposible, se dijo a sí mismo, es imposible, es un truco, el viejo está delirando. Pero una voz en su interior le gritaba: ¿y si no lo comprobaste? ¿Y si diste por sentado que una ley de 1859 estaba muerta? Su arrogancia se había convertido en una celda. Don Ramiro enderezó la espalda, y aunque su cuerpo era el de un hombre de 78 años, su espíritu en ese momento era tan fuerte como el acero. Cerró los ojos por un instante, no para buscar el recuerdo, sino para permitir que el recuerdo hablara a través de él. Se dirigió al juez, y su voz, que antes era temblorosa, ahora era clara, potente, y resonaba con la autoridad de los siglos. «No necesito los libros, su señoría», dijo. «No necesito leer lo que está escrito en mi corazón y en la memoria de este pueblo». Y entonces comenzó a recitar. No fue un discurso, amigas mías, fue una invocación. Las palabras salieron de su boca, no como las de un hombre que recuerda, sino como las de un hombre que lee un texto invisible escrito en el aire. Constitución del Estado de Nuevo León, 1859. Título segundo, de los derechos de la tierra comunitaria. Artículo cuarto, párrafo segundo. Javier Beltrán, pálido como un muerto, comenzó a teclear frenéticamente en su computadora portátil, sus manos temblando con una furia impotente. Pero don Ramiro no necesitaba tecnología. Su voz llenó la sala. Toda parcela designada para uso comunal, educativo o de caridad, el aire se espesó. Registrada formalmente ante el Estado antes de la promulgación de esta Constitución. Sofía sintió que las lágrimas brotaban de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de asombro, de una esperanza tan dolorosa que casi no se atrevía a sentirla. «Mantendrá su estatus», continuó Ramiro, su voz subiendo de volumen, «a perpetuidad». La palabra resonó como un golpe de mazo. «A perpetuidad, para siempre». Don Ramiro entonces giró su cabeza y miró directamente a los ojos de un Javier Beltrán descompuesto. «Sin importar», enfatizó cada sílaba, «futuras designaciones de zona, leyes de reurbanización o decretos municipales posteriores». Don Ramiro terminó. El silencio que siguió fue atronador. La ley de 1994, el arma mortal de Beltrán, acababa de ser reducida a nada, a simple papel sin valor, por la sabiduría de los ancianos y una ley que dormía, esperando ser despertada. El silencio que siguió a la palabra perpetuidad fue tan profundo, tan absoluto, que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Javier Beltrán, amigas mías, estaba blanco como el papel. Su arrogancia, esa máscara de superioridad que usaba como armadura, se había hecho añicos, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. «Imposible», siseó. Pero su voz, que antes era un trueno, ahora era un chillido patético. «Protesto, su señoría. El anciano está delirando. Esa ley no puede ser válida. Es un truco». El juez, sin embargo, ya no miraba a Beltrán. Su mirada estaba fija en don Ramiro, y por primera vez en todo el juicio, en esa mirada había algo más que cansancio. Había asombro. El juez ignoró la protesta de Beltrán. Se volvió hacia su secretario, un hombre delgado que parecía tan impactado como todos. «Secretario», ordenó el juez, su voz resonando con una nueva autoridad. «Suspenda la sesión por 10 minutos. Vaya a los archivos estatales. Verifique la existencia y el estado de la Ley de Tierras Comunitarias de Nuevo León de 1859, artículo cuarto, párrafo segundo. Verifique si alguna vez fue derogada. Ahora». El secretario salió corriendo de la sala como si le fuera la vida en ello.
Esos 10 minutos, queridas oyentes, no fueron minutos, fueron una eternidad. Nadie se movió. Sofía Mendoza finalmente se atrevió a respirar y extendió su mano temblorosa bajo la mesa, buscando la de don Ramiro. Él la encontró y le dio un apretón suave. Él estaba en paz. Él sabía la verdad. Mientras tanto, Javier Beltrán tecleaba en su teléfono y su computadora portátil con dedos frenéticos, su rostro contorsionado por el pánico al darse cuenta de que él, el brillante abogado, nunca había revisado más allá de 1990. Había subestimado a su oponente y ahora el abogado arrogante estaba humillado. La puerta lateral de la sala se abrió. El secretario entró. Caminaba despacio, como si cargara un peso enorme sobre los hombros, y sostenía una sola hoja de papel impresa. El destino del centro comunitario, el alma del barrio antiguo, estaba en esa hoja. El secretario no miró a nadie, se acercó al estrado y le entregó el papel al juez. El juez se puso las gafas, leyó el papel. Una vez, 2 veces. Luego se quitó las gafas lentamente y levantó la vista. Miró primero a Javier Beltrán, cuyo rostro era una máscara de terror puro. Luego miró a don Ramiro, y en sus ojos, ahora sí, había un respeto profundo e innegable. El juez carraspeó, y el sonido fue como una explosión. El secretario confirma, dijo su voz llenando cada rincón. La ley de tierras comunitarias de 1859 es válida, y nunca fue derogada. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Era verdad. El secretario también confirma, continuó el juez, mirando otros papeles en su escritorio, que el terreno en disputa fue debidamente registrado bajo la protección de dicha ley en el año 1860. Sofía ahogó un sollozo de alivio, mordiéndose los nudillos para no gritar. El juez levantó el mazo, miró fijamente a Beltrán. Licenciado Beltrán, todo su caso se basaba en la supremacía de la ley de 1994. Una supremacía que, como ha demostrado de manera irrefutable el señor Villarreal, no existe en esta materia. ¡Pum! El golpe del mazo resonó como un disparo. La demanda de desalojo es indeferida. Caso cerrado. El anciano ganó el juicio. La sabiduría de los ancianos había triunfado. El golpe del mazo resonó en la sala como el disparo final de una batalla que había terminado. Por un segundo, queridas oyentes, nadie respiró. Fue un segundo de incredulidad absoluta, como si el mundo se hubiera detenido. Y entonces estalló. No fue un aplauso, fue un grito de alegría. Un rugido de alivio que vino desde el alma misma de cada vecino del barrio antiguo. La gente se puso de pie de un salto, llorando abiertamente, abrazándose unos a otros, gritando: ¡Ganamos! ¡Virgen Santísima! ¡Ganamos! Las lágrimas que antes eran de tristeza y humillación, ahora eran de pura, incontenible felicidad. Don Ramiro, en el banco de testigos, simplemente cerró los ojos y respiró hondo, dejando que ese sonido, el sonido de la justicia, lavara su cansancio. Pero del otro lado de la sala, ¡ay, amigas! ¡Qué espectáculo tan diferente! Javier Beltrán estaba congelado en su silla. Su rostro, antes tan soberbio y lleno de color, estaba pálido, ceroso, como el de un muerto. Sus ojos miraban al vacío. El abogado arrogante había sido derrotado en su propio juego. Humillado por ser viejo, humillado por el mismo hombre del que se burló sin piedad, sin decir una palabra, sin atreverse a levantar la mirada, porque mirar a Ramiro habría sido admitir que ese anciano era superior a él. Comenzó a guardar sus cosas. Sus manos, que antes firmaban sentencias con tanta confianza, ahora temblaban torpemente mientras cerraba su lujoso portafolio de cuero. Fue la imagen perfecta de la derrota. Se levantó y caminó hacia la salida, encorvado, rápido, huyendo de la sala, que se había convertido en el escenario de su vergüenza.
El abogado se burla de anciano y pierde, y su salida fue silenciosa, patética, la lección de respeto que nunca olvidaría. Cuando don Ramiro y Sofía salieron por las grandes puertas de madera del juzgado, la luz del sol de Monterrey los golpeó casi con la misma fuerza que la ovación. El barrio entero estaba allí, esperando en las escalinatas. Habían escuchado el veredicto a través de las puertas y ahora estallaban en una celebración que hizo temblar la plaza. ¡Don Ramiro! ¡Don Ramiro! ¡Sí se pudo! Gritaban rodeándolo, tocando su hombro, besando sus manos como si fuera un santo. Era un héroe. Era la prueba viviente de que nunca subestimes a un anciano. Sofía Mendoza, incapaz de contenerse un segundo más, se aferró a él, llorando como una niña sobre su hombro, sollozando con puro alivio. «Lo hizo, don Ramiro, lo hizo», decía ella, su voz rota por la emoción. Estaba tan asustada, pensé que lo habíamos perdido todo. Usted nos salvó a todos». Don Ramiro la abrazó con una ternura de abuelo, dándole palmaditas en la espalda, su rostro finalmente sereno en medio del júbilo. Levantó la mirada hacia su gente, hacia su centro comunitario que ahora estaba a salvo para siempre. Apartó suavemente a Sofía y la miró a los ojos, sus propios ojos brillando con sabiduría. Le secó una lágrima con el pulgar y le dijo las palabras que ella y todos nosotros nunca olvidaríamos, una profunda reflexión sobre el respeto y la memoria. «Mire, mija, la memoria de un libro es tan buena como la memoria de quien lo lee, pero la memoria de un pueblo, esa, Sofía, esa debe ser defendida con la vida». Y así, amigas mías, la memoria triunfó sobre la arrogancia. Y si usted desea seguir escuchando más historias conmovedoras para llorar como esta, historias que nos recuerdan que la dignidad y el respeto son lo más importante, le pido de corazón que se suscriba a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda a mantener viva esta llama. Ahora que la batalla legal ha terminado, queridas oyentes, exploraremos las consecuencias de esta victoria. Veremos cómo esta lección de vida cambia para siempre el destino de nuestros tres personajes principales: el triunfo de la dignidad para don Ramiro, el nuevo comienzo para Sofía y la caída inevitable del abogado arrogante Javier Beltrán. Esa noche, el barrio antiguo no durmió. Pero qué diferencia a las noches anteriores, que eran de insomnio y de miedo. Esta noche, queridas amigas, fue una de pura fiesta, de música norteña saliendo por las ventanas abiertas del centro comunitario, del olor a carne asada y a elotes que los vecinos llevaron para compartir. Era una celebración de la vida, un carnaval de la dignidad recuperada. Don Ramiro, a pesar del cansancio que le pesaba en cada hueso de sus 78 años, estaba sentado en su silla de siempre, en la biblioteca del centro, con un pequeño vaso de agua mineral en la mano. Se negaba a que lo trataran como a un héroe. «Yo solo leí lo que estaba escrito», decía con humildad. Pero mientras miraba a los niños correr por el patio, ahora seguro para siempre, y a las madres de familia reír con un alivio que casi se podía tocar, él sintió una paz que no había sentido en meses. No había salvado un edificio, había salvado el corazón de su comunidad. Había demostrado que la memoria no era un trasto viejo, sino el cimiento más fuerte de todos. La gente le llevaba platos de comida, le pedía la bendición, y él solo sonreía, sus ojos de cronista grabando este nuevo capítulo, quizás el más feliz de todos en la larga historia de Monterrey. Había defendido la memoria de su pueblo, y ahora su pueblo lo celebraba. Pero mientras en el barrio antiguo todo era música y alegría, en la zona más lujosa de San Pedro reinaba un silencio sepulcral. Javier Beltrán había conducido de regreso a su oficina en un estupor. El silencio dentro de su auto de lujo era ensordecedor. Ya no era el conquistador, era un fantasma.
Entró al elevador privado y vio su reflejo en el mármol pulido. Un hombre pálido, sudoroso, derrotado. La imagen de don Ramiro recitando la ley, esa voz tranquila destruyendo su carrera, se repetía en su mente como una tortura. Cuando llegó a su oficina en el piso 40, sus jefes ya lo esperaban. No había whiskies servidos esta vez. Solo 3 hombres mayores, con rostros duros como el granito, mirándolo con un desprecio que era peor que cualquier grito. «Javier», comenzó el director, su voz helada. «No solo perdiste un caso que nos aseguraste estaba ganado». Hizo una pausa y arrojó sobre la mesa una pila de periódicos que ya salían con la noticia. «Nos convertiste en el hazmerreír del país». Los titulares eran brutales. Corporación millonaria humillada por historiador de 80 años. La ley de 1859 que sepultó la arrogancia. La carrera de Javier Beltrán, construida sobre la intimidación y el desprecio, se había terminado. Abogado pierde juicio contra anciano. Esa era ahora su única identidad. Humillado por ser viejo, era su epitafio profesional. Sus jefes no necesitaron despedirlo, simplemente le señalaron la puerta. Su caída fue tan rápida y tan dura como lo había sido su ascenso. Mientras la fiesta llenaba de vida el centro comunitario, Sofía Mendoza se quedó un momento en silencio, de pie bajo el marco de la puerta de la biblioteca, simplemente observando. Observaba a don Ramiro, rodeado de niños que le pedían que contara otra vez cómo había regañado al abogado malo. Una sonrisa suave, la primera sonrisa verdadera y sin peso en semanas, se dibujó en el rostro de Sofía. El alivio que sentía era tan profundo que casi le dolía. Era un alivio físico, como si hubiera estado cargando un piano sobre la espalda y de repente se lo hubieran quitado. Recordó la mañana, el terror helado, el nudo en el estómago, la sensación de ser una niña jugando en un mundo de gigantes. Recordó la oferta de Beltrán, su voz condescendiente diciéndole que dejara de defender viejos seniles. Y ahora todo era diferente. Ella sabía que no había sido la heroína del día. Ella no había encontrado la ley, no había tenido el momento brillante. El héroe era él, el anciano sabio que había guardado el arma secreta en su corazón durante décadas. Pero ella, y esto era lo que importaba, ella se había quedado. No había huido. Había permanecido al lado de la dignidad, incluso cuando creía que iban a perder. Esta victoria no solo había salvado al barrio, la había salvado a ella. Había salvado su fe en la justicia, esa fe ingenua que Beltrán casi logra destruir. Comprendió que la lección de vida de ese día era para ella, y era simple. La fuerza no está en la arrogancia, sino en la memoria. Las semanas que siguieron transformaron la vida de Sofía Mendoza. La historia del juicio se convirtió en una leyenda urbana en Monterrey. Se contaba en los mercados, en los autobuses, en las cenas familiares, y aunque la versión popular se centraba en cómo el anciano ganó el juicio, también se mencionaba a la joven abogada, la David, que se había parado valientemente frente a Goliat. Su pequeña y abarrotada oficina en la Defensoría Pública comenzó a recibir visitas. Ya no eran solo los casos desesperados que nadie más quería. Eran comunidades enteras. Llegaron otros grupos de vecinos de otros barrios antiguos, también amenazados por constructoras rapaces. Traían sus propios papeles amarillentos, sus propias historias, buscando a la abogada que hizo huir a Niños Santos. Beltrán. De repente, Sofía ya no era la novata invisible, era un símbolo. Recibió llamadas, incluso, de algunas firmas legales importantes, impresionadas por el resultado. Le ofrecieron salarios que le habrían cambiado la vida. Pero ella, recordando la mirada fría de Beltrán y la mirada cálida de Ramiro, las rechazó todas. Había descubierto su propósito. Gracias a don Ramiro, ya no era solo una abogada,
Era una defensora de la memoria y ya no tenía miedo. A cientos de kilómetros de allí, en un lujoso penthouse en el corazón de la Ciudad de México, un hombre miraba esa misma noticia, pero con una reacción muy diferente. Su nombre era Alejandro de la Vega. A sus 40 años, Alejandro era la definición de éxito. Heredero de un imperio constructor, increíblemente rico, poderoso y con una presencia que silenciaba habitaciones. Pero, queridas oyentes, era también un hombre profundamente atormentado. Vio la repetición del juicio, vio la arrogancia de Javier Beltrán, y su estómago se revolvió, porque en la crueldad de Beltrán vio el reflejo exacto de su propio padre. Un hombre que había construido el imperio de la Vega usando las mismas tácticas, destruyendo lo viejo para construir lo nuevo sin importar a quién aplastara. Alejandro odiaba esa parte de su herencia. Vivía con el peso de un dinero que para él estaba manchado de lágrimas. Y entonces vio a Sofía Mendoza. Vio su rostro joven, su traje sencillo, sus ojos llenos de una furia justa y de un miedo que se negaba a convertirse en rendición. Vio su lealtad inquebrantable hacia el anciano, y algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, despertó. Vio en ella una pureza, una decencia, que él creía que ya no existía en el mundo, y mucho menos en el suyo. Alejandro apagó la televisión, pero no pudo apagar la imagen de ella. Se sirvió un trago de agua mineral, incapaz de tocar el alcohol esa noche. Caminó descalzo sobre el mármol frío de su enorme sala, sintiéndose más solo que nunca. Su vida estaba llena de lujos, pero vacía de propósito. Conocía a docenas de hombres como Beltrán. Eran sus socios, sus rivales. Competían en las mismas cenas de gala, pero nunca había conocido a nadie como Sofía Mendoza. Ella había luchado por principios, por honor, por un anciano y un edificio polvoriento. Ella había luchado por las cosas que el dinero de Alejandro no podía comprar. Sintió una urgencia repentina, una necesidad casi desesperada de conectar con esa realidad, de respirar ese aire de integridad. No era solo admiración, era una especie de sed. Quería saber qué se sentía luchar por algo real. Tomó una decisión que no tenía ningún sentido comercial, ninguna lógica para su imperio, pero tenía todo el sentido para su alma. Levantó su teléfono y llamó a su asistente. «Cancela mi agenda de la semana», dijo, su voz firme. «Prepara el avión, voy a Monterrey». El jet privado de Alejandro de la Vega aterrizó en Monterrey bajo un sol implacable. Él, acostumbrado a las salas de juntas estériles y a las negociaciones frías, se sintió extrañamente nervioso. Pidió a su chofer que no lo llevara a un hotel de lujo, sino directamente al barrio antiguo. Cuando el auto de lujo, negro y brillante, se adentró por las calles empedradas y estrechas, Alejandro sintió que cruzaba un portal a otro mundo. El aire olía a especias, a pan recién hecho, a vida real. El auto se detuvo frente al centro comunitario. Era más pequeño y más humilde de lo que había imaginado, con la pintura descascarada, pero con las puertas abiertas de par en par. Alejandro se bajó, y su traje de miles de dólares y sus zapatos italianos parecieron gritar «extranjero». La gente del barrio, que celebraba en la banqueta, lo miró con una desconfianza instantánea y fría. ¿Era otro buitre? ¿Otro abogado arrogante que venía a quitarles la paz que tanto había costado ganar? Alejandro sintió sus miradas como pequeñas agujas. Se aclaró la garganta, sintiéndose torpe por primera vez en su vida. «Disculpen», preguntó a una señora mayor. «Busco a la licenciada Sofía Mendoza». La señora entrecerró los ojos. «La licenciada está ocupada», pero señaló con la cabeza hacia el patio interior, donde se escuchaba un ruido de trabajo. Alejandro entró y la escena lo golpeó. No había una oficina elegante. Sofía estaba allí, de pie, sobre una escalera de madera,
con las mangas de la camisa arremangadas, el cabello recogido en un chongo desordenado y una mancha de pintura azul en la mejilla, discutiendo apasionadamente con un albañil sobre cómo reparar una grieta en la pared. Sofía sintió la presencia de alguien a sus espaldas y se giró, lista para dar otra instrucción, pero se quedó helada. Vio al hombre, vio el traje, el reloj, la postura de poder innato. Su corazón dio un vuelco de alarma. Su primer instinto fue de protección. Se limpió el sudor de la frente, dejando la mancha de pintura peor, y bajó de la escalera, interponiéndose entre el extraño y el patio lleno de niños. «Sí», dijo ella. Su voz no era amable. Era la voz de la guardiana. «¿En qué puedo ayudarle? Si viene de parte de la corporación, le advierto que perdimos el miedo». Alejandro levantó las manos en un gesto de paz, sorprendido por la fiereza de esa joven mujer. «No, no, para nada. Mi nombre es Alejandro de la Vega». El nombre cayó como una piedra en el patio. De la Vega. Construcciones de la Vega. El terror de los barrios antiguos en la Ciudad de México. El rostro de Sofía se endureció, pasando de la desconfianza al puro desprecio. «¿De la Vega?», espetó. «¿Como los que destruyeron el mercado de la Merced para construir una torre? ¿Qué demonios hace usted aquí? ¿Vino a ver qué sobras dejó Beltrán? ¿A comprar el terreno ahora que está limpio?» La hostilidad era tan palpable que Alejandro retrocedió un paso. «No, yo vi el juicio, vi lo que hizo». «Ah», lo cortó Sofía, su voz temblando de rabia. «Vino a ver el circo. Pues mire, señor de la Vega, aquí no somos una atracción. Estamos ocupados reconstruyendo lo que su mundo intenta destruir. Así que, si me disculpa, tenemos trabajo que hacer». Se dio la vuelta, dándole la espalda, dejándolo solo en medio del patio, más humillado por esa joven con pintura en la cara que por cualquier rival de negocios en su vida. Alejandro se quedó paralizado en medio del patio. El sonido del martillo del albañil resonaba en sus oídos, marcando el ritmo de su humillación. Había sido despedido. Él, Alejandro de la Vega, a quien los gobernadores hacían esperar, había sido corrido como un perro callejero por una joven abogada con pintura en la cara. Y lo peor, lo más doloroso, era que él entendía perfectamente su rabia. Ella no lo había insultado. Ella había dicho la verdad. Su apellido, de la Vega, era sinónimo de destrucción para barrios como este. Todo el odio que él sentía por el legado de su padre, por el dinero frío que había heredado, se lo acababa de escupir ella a la cara. Sintió una oleada de ira, pero no hacia ella, hacia sí mismo, hacia su traje, caro que de repente le parecía un disfraz ridículo. Vio cómo ella volvía a subirse a la escalera, dándole la espalda, como si él ya no existiera, y esa indiferencia, esa fuerza moral para despedir a un multimillonario lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Se dio cuenta de que si se iba en ese momento, si huía con el rabo entre las piernas, le estaría dando la razón. Probaría que era exactamente el cobarde que ella pensaba que era. No, no podía irse. No todavía. El hombre que había venido a Monterrey buscando algo real, acababa de encontrarlo, y era más duro y más cortante de lo que jamás imaginó. Sofía estaba temblando en lo alto de la escalera, pero no de miedo. Estaba vibrando de pura adrenalina y furia justa. «¿Y bien?», le gritó al albañil. «¿Vamos a poner esa mezcla o qué?». Pero su voz salió demasiado aguda. Estaba hiperconsciente del hombre que seguía parado en su patio. Podía sentir su presencia a sus espaldas. Una presencia pesada, oscura, que le erizaba la piel. «O que no se larga», pensó, apretando la espátula con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y entonces, una voz tranquila cortó la tensión. «El joven no parece un demoledor, Sofía». Don Ramiro había salido de la biblioteca y caminaba lentamente hacia Alejandro, secándose las manos en un pañuelo. Sofía bajó de la escalera de un salto.
Don Ramiro, por favor, no se moleste. Este hombre es un de la Vega. Ya se iba. Pero don Ramiro la ignoró suavemente y se paró frente a Alejandro, mirándolo de arriba abajo. Alejandro sintió que ese anciano, con su guayabera sencilla, lo estaba analizando, pero no como un enemigo, sino como un libro difícil de leer. Los ojos de Ramiro eran agudos. «Usted tiene los ojos de su padre», dijo don Ramiro, y Alejandro sintió un escalofrío. Conoció a mi padre. Don Ramiro negó con la cabeza. No en persona. Destruyó el barrio donde vivía mi hermana en la capital. Pero su padre nunca habría venido aquí. Él habría enviado a sus abogados arrogantes como el señor Beltrán. Usted vino. Ramiro hizo una pausa y luego hizo la pregunta que lo cambiaría todo. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta de don Ramiro, ¿por qué?, quedó suspendida en el aire caliente del patio. Era una pregunta simple, pero para Alejandro de la Vega se sintió como el interrogatorio más difícil de su vida. Estaba acostumbrado a que le preguntaran ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿cuándo?, pero nunca ¿por qué? Sintió la mirada severa de Sofía sobre él, esperando otra mentira corporativa, otra excusa elegante, y sintió la mirada tranquila de don Ramiro, que no juzgaba, solo esperaba. Alejandro se aflojó el nudo de la corbata, un gesto de vulnerabilidad que no pasó desapercibido. «Yo», comenzó, su voz inusualmente ronca. «Yo vi el juicio». Miró a Sofía, que seguía con los brazos cruzados, una muralla de hostilidad. «Vi lo que dijo, lo que hizo. Vi cómo lo defendió», dijo señalando a don Ramiro. «Y yo», tragó saliva, «yo no vine a destruir nada. Vine porque mi familia, mi padre, él es el hombre que usted cree que soy». La confesión fue brutal, honesta, y desarmó a Sofía por un segundo. Ella esperaba arrogancia, pero vio dolor. «Tengo todo lo que mi padre destruyó para conseguir», continuó Alejandro, «y no vale nada, absolutamente nada. Vi el juicio y me di cuenta de que ustedes tienen lo único que yo no puedo comprar, un propósito, algo real». Se volvió hacia don Ramiro. «Usted luchó por la memoria. Yo vine, no lo sé, supongo que vine a ver si algo de eso se podía contagiar». Sofía se quedó boquiabierta. No sabía cómo reaccionar. Su mente, entrenada para ver a los hombres ricos como el enemigo, estaba en cortocircuito. ¿Era una trampa? ¿Era una actuación? Era demasiado sincero, demasiado roto. El cinismo en ella luchaba por encontrar el truco. «Así que, ¿qué? ¿Vino a hacer caridad?», dijo ella, pero su voz había perdido el filo cortante. «No», dijo Alejandro sacudiendo la cabeza. «No vine a dar caridad, vine a ofrecer una alianza». Volvió a mirar la pared agrietada que Sofía intentaba reparar. «Ustedes ganaron la batalla legal, salvaron el edificio, pero la guerra contra el tiempo apenas comienza. Este lugar se está cayendo a pedazos, licenciada. Usted no puede repararlo con pasión y un bote de pintura». Sofía sintió la sangre subirle al rostro de nuevo, ofendida. «¿Y usted sí, supongo? ¿Con su chequera?». Alejandro asintió sin vergüenza. «Exactamente. Ustedes tienen la memoria y el corazón. Yo tengo los recursos. Ustedes salvaron el alma de este lugar. Déjenme a mí salvar el cuerpo». Fue una oferta que dejó a Sofía sin palabras. Don Ramiro, sin embargo, sonrió levemente. «Interesante», dijo el anciano. «Pero el dinero, joven de la Vega, a veces trae sus propias condiciones. Y este lugar no acepta condiciones». Alejandro miró a Ramiro, luego a Sofía, y supo que este era el momento. «Sin condiciones, solo una. Que me dejen ayudar, que me dejen aprender de ustedes». Sofía, Mendoza sintió que el mundo se ponía de cabeza. ¿Alianza? ¿Aprender de ellos? ¿El heredero del imperio de la Vega pidiendo permiso para ayudar? Era una situación tan absurda, tan contraria a todo lo que ella conocía, que su primera reacción fue la incredulidad total, seguida de una ola de sospecha aún más profunda.
Ella había luchado contra abogados arrogantes que usaban la ley para destruir. Pero ¿cómo luchar contra un millonario que llegaba con una sonrisa triste y una chequera abierta? «Usted no sabe nada de nosotros», espetó ella, aunque su voz había perdido la fuerza de antes. Estaba confundida. ¿Aprender qué? ¿Cómo vive la gente humilde antes de que sus excavadoras lleguen? ¿Viene a hacer turismo de pobreza, señor de la Vega? Ella dio un paso atrás, señalando la pared agrietada y luego a él. Su familia gana millones demoliendo lugares exactamente como este. ¿Y ahora quiere pintarnos una pared? ¿Quiere limpiar su conciencia con nosotros? Pues nuestra dignidad no está a la venta. No somos su proyecto de caridad. Era un grito desesperado, queridas oyentes, porque en el fondo de su corazón ella sabía que él tenía razón. El centro se estaba cayendo. Ella miraba esa pared agrietada todos los días, y la frustración de no tener el dinero para repararla la estaba comiendo viva. Y ahora el diablo en persona le ofrecía la solución, y su orgullo, su miedo a ser traicionada, le impedía aceptarla. Alejandro recibió las palabras de Sofía como golpes físicos. Cada acusación era cierta. Turismo de pobreza, limpiar su conciencia. Él mismo había pensado esas cosas en el avión. No tenía defensa, y fue precisamente esa falta de defensa lo que convenció a don Ramiro. El anciano, que había estado observando a Alejandro no con los oídos, sino con los ojos del alma, vio la verdad. Vio el tormento de un hombre atrapado en un legado que odiaba. Don Ramiro puso una mano suave sobre el brazo tembloroso de Sofía. «Calma, mija», le dijo con ternura. «El joven no. Está ofreciendo dinero. Está pidiendo ayuda para él mismo». Sofía lo miró incrédula. «¿Don Ramiro está de su lado?» El anciano negó con la cabeza y miró fijamente a Alejandro. «Yo no tengo lados, señor de la Vega, solo veo los hechos, y el hecho es que usted quiere salvar el cuerpo de este lugar». Hizo una pausa y señaló la brocha que Sofía había tirado al suelo, aún manchada de pintura azul. «El dinero es fácil de dar, es un escudo. El trabajo es una confesión. Un cuerpo de este lugar requiere sudor, no solo cheques». Don Ramiro sonrió levemente, un desafío en sus ojos sabios. «Esa brocha está pesada. Pesa más que su portafolio, se lo aseguro. Si de verdad quiere ayudar, demuéstrelo. La pared no se va a pintar sola». Un silencio absoluto cayó sobre el patio. Sofía contuvo la respiración. Alejandro, el hombre de los 1.000 millones de pesos, miró la brocha sucia, luego a don Ramiro, luego a su impecable traje italiano. Lentamente, sin decir una palabra, se quitó el saco de diseñador, lo dobló con cuidado sobre una silla polvorienta y se arremangó la camisa de seda. Se inclinó y recogió la brocha. Y así, amigas mías, comenzó la transformación más extraña que el barrio antiguo hubiera visto jamás. El primer día, Alejandro de la Vega fue un desastre. Sostuvo la brocha como si fuera un objeto extraño, manchando más su camisa de seda de miles de pesos que la propia pared. El sudor corría por su rostro, no por el calor, sino por la humillación del esfuerzo físico al que no estaba acostumbrado. Los albañiles lo miraban con burla y Sofía con una mezcla de lástima y desprecio. Ella esperaba que durara 1 hora, que llamara a su chofer y desapareciera para siempre. Pero Alejandro apretó los dientes. Recordó los ojos de su padre, los ojos de Beltrán, y siguió pintando. Regresó al día siguiente, y al siguiente, y la semana después. Se acabaron los trajes caros. Venía en pantalones de mezclilla y botas de trabajo que le habían salido ampollas. Dejó de ser el millonario y se convirtió simplemente en Alejandro, el ayudante torpe de don Ramiro. Se sentaba en la banqueta a comer tacos con los trabajadores, escuchando sus historias.
y por primera vez en su vida, el heredero atormentado sintió el dulce dolor del trabajo honesto y el calor de una comunidad real. Sofía observaba esta transformación con una resistencia que se desmoronaba día a día. Ella, que estaba lista para luchar contra un monstruo, no sabía qué hacer con un hombre. Intentó mantener su distancia, ser fría, profesional, pero era imposible. Lo veía escuchar a don Ramiro durante horas, no con la paciencia de un empresario, sino con la devoción de un hijo, absorbiendo la historia del barrio. Lo veía jugar torpemente con los niños en el patio, dejándose ganar. Y lo más importante, lo veía mirarla a ella. Cuando él le pasaba un bote de pintura, sus manos se rozaban, y ella sentía una corriente eléctrica que la asustaba. Una noche, semanas después, se quedaron trabajando hasta tarde, solos, catalogando los libros de la biblioteca que él había mandado a restaurar. Él no la miraba con deseo, sino con algo mucho más peligroso, con admiración. «¿Por qué haces todo esto, Sofía?», le preguntó él en voz baja. «Luchaste una batalla imposible. Podrías estar en una gran firma, ganando millones». Ella dejó el libro que sostenía y lo miró. «Tal vez», dijo ella suavemente, «algunas cosas, como la memoria, valen más que los millones». Alejandro la miró, y en ese silencio ambos supieron que esto ya no se trataba de paredes, se trataba de ellos. Pasaron 3 meses. El centro comunitario estaba irreconocible, no porque fuera nuevo, sino porque era él mismo, pero más fuerte. La pintura azul brillaba bajo el sol. Las grietas habían desaparecido, reemplazadas por cimientos sólidos que Alejandro, con su propio equipo de ingenieros, ahora amigos del barrio, había supervisado. La biblioteca estaba llena de libros nuevos y niños leyendo. Alejandro había encontrado su propósito, no en su chequera, sino en sus manos y en su corazón, pero aún faltaba una cosa por reparar. Una tarde, al atardecer, encontró a Sofía sola en el patio, barriendo las últimas hojas secas. Él se acercó, ya no con la torpeza del primer día, sino con la calma de un hombre que sabe dónde pertenece. «Sofía», dijo él, y ella se detuvo, su corazón dando un salto. «Durante meses he estado ayudando a reparar este edificio, pero la verdad es que la que me ha estado reparando a mí eres tú». Ella levantó la vista, sus ojos grandes y expectantes. «Llegué aquí buscando algo real, ¿recuerdas?», continuó él, tomando suavemente sus manos, que ya no estaban temblando de miedo, sino firmes por el trabajo. «Y lo encontré. No está en los edificios, ni en la memoria. Lo real para mí eres tú. Me has dado una vida por la que vale la pena luchar, una vida que no está manchada». Sofía, la guerrera que había enfrentado al mundo, sintió que sus defensas caían, no con miedo, sino con un amor profundo y seguro. «Alejandro», susurró ella. Él le secó una lágrima que ella no sabía que había derramado. «No quiero ser solo tu socio en la fundación, quiero ser tu socio en la vida, si me aceptas». Y allí, en el patio que ambos habían salvado, Sofía Mendoza, la abogada idealista, finalmente encontró la seguridad y la felicidad que tanto merecía. Ella no solo asintió, se lanzó a sus brazos. La escena final de nuestra historia, queridas oyentes, no es de un tribunal, sino de una fiesta. Es la gran reinauguración del Centro Comunitario del Barrio Antiguo, ahora llamado Centro Comunitario Don Ramiro Villarreal. La música llena la plaza. Hay comida para todos. Vemos a don Ramiro sentado en un sillón nuevo en la biblioteca que lleva su nombre, leyendo historias a una nueva generación de niños. Está en paz, su legado asegurado para siempre. La sabiduría de los ancianos habiendo triunfado sobre toda arrogancia. Y en la puerta, recibiendo a los invitados, están Alejandro de la Vega y Sofía Mendoza, tomados de la mano. Ya no son el millonario atormentado y la abogada asustada. Son una pareja,
unidos por un propósito. Él la mira con un amor y un respeto que desarman. Ella lo mira con la confianza de quien sabe que su corazón está a salvo. La lección de vida se ha completado. La memoria fue salvada por el anciano. El futuro fue construido por el hombre redimido. Y el presente fue asegurado por el amor de una mujer valiente. El amor, amigas mías, había superado todos los obstáculos y la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino.